Sí, creo que tienes que darle a iniciar, ¿eh? No arrancó. Ya está en eso. Está iniciando. Ya estamos listos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Si pueden decirnos, por favor, si se escucha bien, los que se vayan conectando. Vamos a asegurarnos de que la transmisión se vea bien. Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a dar unos segundos, Jorge, para que la gente se conecte. Claro. Estamos aquí patrocinados con la taza. Soy como cuando acaban los boxeadores que les ponen la gorra, pues un saludo a todos con la taza del patrocinio del instituto. Eso. Pueden decirnos, por favor, si se escucha bien el audio, amigos. Buenos días, vamos a dar unos 30 segundos más para que se conecten. Tenemos temas muy interesantes el día de hoy. Temas muy interesantes que seguramente si eres asesor inmobiliario, asesor hipotecario, te dedicas a las ventas, estás en el sector financiero, estoy seguro que te va a ser de mucha utilidad la sesión de hoy. Y vamos a contestar la pregunta clave, una pregunta que ha sido muy, muy frecuente en los últimos, al menos yo diría 10, 12 meses, de si es buen momento para invertir. Así es que, perfecto, ya nos dicen por ahí que sí se escucha. Bienvenidos a todos. Y bueno, como les decía, tenemos el día de hoy un invitado especial, Jorge Fernández, director académico del Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México. Bienvenido, Jorge. Gracias, querido Hugo. Gracias. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Jorge se va a presentar en unos cuantos minutos con nosotros. Va a decir exactamente quién es Jorge Fernández. Yo les puedo adelantar, Jorge es un experto en inversiones, un experto en wealth management, que, corrígeme, Jorge, la traducción sería un administrador del dinero, administrador de los recursos, administrador de la riqueza, ¿no? Sí, administración, la expresión sería administración profesional, que tiene su distancia entre la asesoría financiera normal en las disciplinas que abarca. Es decir, un asesor patrimonial es un nombre coloquial que puede asignársele cualquier cosa, y un asesor de patrimonios, por ejemplo, puede ser una persona que entiende del tema fiscal, tributario, inmobiliario, de inversiones, de assets, etcétera, ¿no? Es un poco distinto, pero básicamente lo mismo. Gracias, Jorge. Pues bienvenido. No sé si gustes decirnos, Jorge, pues ¿quién es Jorge Fernández? Vamos a empezar por ahí, si puedes darnos una pequeñísima semblanza. ¿Quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Claro. Adelante. Brevemente, soy analista de mercados. Mi profesión o mi carrera académica o mi camino académico ha sido del de análisis de mercados vía modelos matemáticos de fractales, lo que llamamos ondas de Elliott. Soy el director académico para el Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México. Es una sede académica justamente que forma analistas aquí en Monterrey o en San Pedro. Soy también director general para Parapente, un fondo privado de capitalismo regenerativo. Fondeamos proyectos, hay tres vías, pero es bursátil, proyectos de crédito e inmobiliario. Y en el tema inmobiliario también me desenvuelvo en el análisis de mercados. Creo que yo podría hacer un pinpoint en que mi especialidad es entender tendencias de mercado, y de ahí se desprenden mi desarrollo profesional, ¿no? Perfecto. Y creo que es una excelente semblanza para que las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión entiendan y tengan la certeza de que lo que van a escuchar el día de hoy viene de alguien calificado como tú lo eres, Jorge. Muchas gracias, Hugo. Pues vamos a empezar la sesión del día de hoy con el primer tema. Ustedes vieron a lo largo de la semana estuvimos promocionando esta sesión el día de hoy con dos temas principales. Lo repito, el primero es la ética en la asesoría financiera y patrimonial. Y como segunda parte de esta plática vamos a contestar, como les decía, la pregunta que ha sido constante en los últimos 10, 12 meses acerca de si es buen momento para invertir. Jorge nos va a ayudar a contestar esa pregunta. Y si parece bien, Jorge, vamos a empezar con el primer tema respecto a la ética en la asesoría financiera y patrimonial. Como tú lo sabes, Jorge, nuestra principal audiencia
son asesores inmobiliarios principalmente, asesores pues que bien forman parte de estos actores, ¿verdad? Que ayudan a formar el patrimonio de las personas. Claro. Los bienes raíces es una forma de hacer patrimonio, no nada más es pues con el dinero constante y sonante, perdón. Claro. Los bienes raíces son una forma de hacer patrimonio y ellos forman una parte fundamental en esta cadena, ¿verdad? Y por eso nos dirigimos a ellos en esta ocasión. Si bien tengo entendido, y por favor corrígeme si no es así, la figura del asesor inmobiliario no está dentro de estas 8 figuras que certifica la MIB, ¿correcto? Sí, correcto. No, la MIB prácticamente es para inversiones líquidas bursátiles y ahí podemos poner el enmarcado de que desafortunadamente en México no hay un marco regulatorio amplio para definir quién es un asesor patrimonial calificado. Más bien damos cédulas de cada disciplina a la que se dedica a comercializar un banquero o un promotor y en esas pues vamos haciendo focalizaciones a los de seguros, los de inversiones bursátiles, los de etcétera, etcétera. Y no hay una figura patrimonial. Sin embargo, yo considero, y de eso va mucho lo que vamos a platicar, que el asesor hipotecario y el asesor inmobiliario, las dos figuras, forman parte del portafolio natural de patrimonio de una persona y por ende tienen también la responsabilidad en las manos de tener una consejería más robusta o más rigurosa, dar un buen consejo, ¿no? Estás hablando del futuro del patrimonio de muchísima gente y de décadas en adelante. Correcto, correcto. Y es precisamente parte, Jorge, de la introducción que tú haces en el curso de Wealth Management que impartes en el instituto. Tocas el tema de la ética en la asesoría financiera patrimonial. Y en ella, en la parte introductoria, Jorge, mencionas que por más que lo que hemos escuchado, sí existen una forma correcta, ¿verdad?, de brindar ese servicio de consejería y se forma a través de seis etapas. Me gustaría, Jorge, hacerte la palabra que empecemos a hablar de este tema. ¿En qué consisten estas 6 etapas? Claro, mira, yo lo primero que pondría como plataforma para hablar de las etapas de la consejería formal es entender que la ética en la asesoría patrimonial profesional, o sea, en el wealth management, como le decimos al nombre rimbombante, tiene más que ver con la preparación y las bases sólidas de lo que se está aconsejando que con las buenas intenciones, porque está muy lleno el mercado de vicios de gente con buenas intenciones que da malos consejos. Todos hemos pecado de eso. Yo alguna vez he cometido equivocaciones con portafolios de clientes o con colocaciones, porque es humano. Sin embargo, lo natural o el deber ser es evolucionar todos juntos y en un proceso más riguroso a hacer mejores prácticas. Y eso no es buenas intenciones en dar una buena consejería, ni tampoco es poner primero tu bolsillo que el del cliente, ni al revés, a tu cliente que al del bolsillo de la compañía financiera para la que trabajas, sino encontrar un equilibrio en el ecosistema donde todo sea bueno. Y existe ese sweet spot. Entonces, yo reduciría el concepto de la ética de la consejería financiera, Hugo, a la noción de dar un consejo riguroso, un consejo avalado, un consejo fundamentado en datos, ¿no? Sería esta distancia entre un doctor diciéndole a un paciente, pues come mejor, come frutas y verduras, asentarlo y entender muy bien si tiene sobrepeso, si tiene diabetes, qué hay que hacer, porque una persona que está en esta misma analogía, perfectamente sana, de 30 años, en forma y que come perfecto y todo está bien, pues ¿para qué pagaría una consulta donde le van a decir que haga ejercicio y coma frutas y verduras? Quieres hacer un check-up primero y hacer un entendimiento más profundo de eso, ¿no? A veces en el trabajo de banca, que es el más asociado con el tema patrimonial, el consejo atropella la necesidad del cliente por hacer una colocación. Y es un conflicto inherente de cómo se han desarrollado en los últimos, diría yo, 300 años los sistemas de brokers en capitalismo, ¿no? Es más, yo diría más, desde 1600 ya había problemas con los banqueros allá holandeses y tal. Siempre hay esta cosa de que el humano ve por él y no por la consejería. Entonces, creemos que la manera más sencilla de fracturar eso es dando información avalada y rigurosa y al mismo tiempo comercialmente, por ejemplo, la audiencia que nos ve también hoy son banqueros hipotecarios, al mismo tiempo al hacer eso, tu cartera se va haciendo más sana y más robusta. La gente te empieza a buscar porque eres el que sabe del tema, ¿no?
En esta secuencia de cosas que te digo, el hilo que planteamos, y aquí te lo enlisto en los serie de puntos que vemos, para una consejería financiera completa que empiece a hacer wealth management y no un consejo de la cena, vemos una serie de pasitos muy básicos, ¿no? Y esto no es rocket science, son cosas que se pueden aprender, no es nada muy descabellado, ¿no? El primero necesariamente es hacer un balance general de la persona. En el caso de los asesores hipotecarios, por ejemplo, sería entender muy bien si la hipoteca a la que se dirigen, independientemente de lo que les apruebe el banco, que tú, yo y la audiencia sabe que a veces eso puede ser dispar con la realidad financiera de una familia, independientemente de lo que se les apruebe, no va a vulnerar las finanzas de la familia. Correcto. Ahí hay que tener una conversación de un balance general sano, ¿no? Y sólido. La segunda cosa es que la gente tenga acceso a planes de pensiones, porque el tema de pensiones, a pesar de estar muy gastado, siempre es un fundamental. En un país como México, la gente puede tener casa, pero dentro de 30 años no va a tener para comer o para pagar sus gastos médicos, o no va a tener para servicios hospitalarios, o para mantener la casa y va a tener que hacerse el patrimonio. Esas cosas son muy básicas y además son muy baratas, no vulneran el otro objetivo, por ejemplo, que nos atañe hoy, que es comprar una casa, ¿no? El tercero es pagar sus deudas, y este es bien interesante porque les compete a todos los que nos acompañan hoy, la audiencia de finanzas. La tasa que ponemos como referencia para pagar las deudas de la gente, cuando le decimos tienes que hacerte las deudas, es la del crédito hipotecario. Cualquier deuda que esté encima de la tasa de tener el crédito hipotecario vigente a ese momento, hay que liquidarla. La pregunta siempre es, oye, ¿qué hago? ¿Pago mi deuda o invierto mi dinero y mejor dejo correr la deuda? Si la tasa es más cara que tu crédito hipotecario, hay que pagarla. La única deuda que se debe mantener es una deuda que tenga par con esa tasa, o la de crédito hipotecario, porque hace un patrimonio mucho más robusto, ¿no? Ese sería el tercero. Rápido paso al 4. Y si me lo permites, Jorge, esto, lo que coloquialmente se le conoce como la deuda buena o la deuda mala. ¿Cabe la impresión? ¿Sí? Sí, definitivamente. No hay deuda mala siempre y cuando haya un balance sano, pero yo no veo que nadie quiera pagar intereses sin necesidad. Normalmente el banco te cobra el dinero caro cuando no tienes el dinero para hacerlo. Eso es lo que estás comprando, tiempo sobre el bien que adquiriste. Entonces, si no tienes los recursos para pagarlo, no lo compres, salvo una cosa que cree patrimonio, que esa es la deuda buena de la que estás hablando. Una cosa que valore, pensemos hasta un carro, porque está muy satanizado el tema de los carros, pero un carro que te vas a quedar porque lo quieres coleccionar 30 años, o un carro que te encanta, puede traer una sobretasa y pagar con dinero que no tienes hoy un carro y quedártelo. Es patrimonio que se va a quedar más tiempo, ¿no? Ese tipo de cosas se valen. Sí, ahí tiene sentido. Perfecto. Me paso. Adelante. La que sigue es tener gastos médicos mayores. Estoy dando rápidamente los puntos que son indispensables para una buena consejería. Seas banquero, hipotecario, de seguros, banca de inversión, lo que sea, tienes que tener esto en la mesa con tus clientes, una conversación para entender que están sanos, ¿no? Gastos médicos mayores son religión. Si le has dado la vuelta a tu promotor de seguros años, es hora de que le marques y le pidas perdón y le digas, oye, sí te quiero comprar un seguro de gastos médicos mayores, porque sobre todo en una pandemia mundial, ¿no? Es importante. El quinto es deducir todos tus impuestos que te permite la ley mexicana. Ahí el artículo 151 de la ley de impuestos sobre la renta, pues te da una lista muy clara de lo que puedes deducir. Gastos médicos mayores, los intereses reales del crédito hipotecario, que es una gran ventaja también para adquirir uno de esos créditos, etcétera, ¿no? El dentista, el nutriólogo, todo lo que se puede deducir. El sexto paso les compete bastante, porque en la recomendación es que se tenga cuando menos una propiedad inmobiliaria. Y esto es un tema que es bien complejo, porque la gente siempre quiere la respuesta rápida de si es bueno comprar tierra o no es bueno comprar tierra. Bueno, la recomendación estándar de una asesoría patrimonial profesional es hay que tener un pedazo de tierra cuando menos. La gente luego asocia el blanco y el negro, ¿no? Dice, no, o no tengo nada y mejor rento toda la vida, o me agarro a comprar casas y las rento y de la renta se paga la hipoteca. Esta magnífica ilusión que en datos hemos visto que no siempre es realidad, muchas veces no es realidad, esto es una falacia. La realidad es que a veces, en la mayoría de los casos, no a veces, la propiedad en la que habitas es suficiente ponderación de tu portafolio que tienes que tener en tierra para que no vuelvas a comprar otro pedazo de tierra. Normalmente en la clase media, la casa que compras es la partición de tierra que necesitas tener. Ya estás sobrecargado, ¿no? Pensemos, tu casa vale 3, 4 millones de pesos o 5, lo que sea, y tus inversiones y tus ahorros valen otros 2 millones de pesos, ya no vas a comprar más tierra porque vas a estar 6-2.
Esa es la ecuación que la gente a veces no hace y que los ayudamos un poco a orientar la idea de cómo vale o cómo se pondera un portafolio patrimonial. Un pedazo de tierra es indispensable, es bueno, es sano, más hay que analizar si va a sobrecargar el portafolio, ¿no? Para que también pongamos en la balanza eso junto con lo que vamos a platicar más adelante. Y el séptimo, que es un clásico de todos los blogueros de finanzas personales, etcétera, pues un fondo de emergencia de liquidez. Este fondo de emergencia la gente lo recomienda para 6 meses, pero no son 6 meses de tus gastos fijos, son 6 meses de tu costo de vida efectivo. Es decir, que analizando los pagos que haces al final del año, el predial, los intereses, todo lo que haya que pagar al final del año fiscal, 6 meses en líquido de eso hay que tenerlos en un portafolio conservador de deuda a corto plazo, es la mejor recomendación. Ese es el orden de ideas que discutimos. Esas son como la lista de cosas básicas que le pedimos a la gente. Perfecto, Jorge. Si lo pudiéramos aterrizar específicamente al asesor inmobiliario, ¿cómo puede aplicar un asesor inmobiliario este tipo de consejería con sus clientes? Yo creo que la forma más sana de aplicarlo es con una conversación transparente. Normalmente nos enfocamos, y digo nos, todo el gremio de banqueros de todos los giros se enfoca a la colocación. Entonces toda la plática va encaminada a eso. Oye, la casa de tus sueños, ¿cómo quieres que sea? Oye, ya viste esta colonia, fíjate que es una oportunidad, tenemos tanto probado, estos son los costos. Toda la conversación está completamente enfocada a la colocación porque es un fenómeno humano y es antropológico ser comerciales. Sin embargo, creo que la conversación, si se adaptan estos pasos que platicamos a la estructura básica de la plática, tú desde la primera reunión puedes hacer un diagnóstico más robusto y dar un consejo más sólido, más riguroso sobre la consejería financiera. Y a veces, muchas veces, eso hasta es mejor comercialmente para ti. Totalmente. Y es precisamente el primer punto que platicabas, ¿no? El de contextualizar. Correcto, poner en contexto dónde está la persona, con dónde va su objetivo. Lo último que quieres, y lo pongo en este caso que platicamos hoy de banca de hipotecas, lo último que quieres es que la persona esté apretada con lo que compró de ti. Lo que quieres es que le hayas dado un buen consejo y yo quiero que se imagine la gente que nos ve qué buen efecto podría tener que tú hayas sido el bringer of bad news de una familia que dijo, es que si estiramos la liga, si la estiramos bien, 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 a lo mejor podemos comprar una casa 1 millón más. 1 millón más, pues son 10,000 pesos de hipoteca más o menos, ¿no? En estas ecuaciones que ustedes hacen. 10,000 pesos más y a lo mejor esos 10,000 pesos más los meten en estrés financiero años. Qué bueno sería que se queden con el recuerdo que fue el banquero el que les dijo, oigan, el banco les aceptó esto porque sus ingresos dan, pero sus ingresos dan de acuerdo a la matriz matemática de riesgos del banco, no acorde a su patrón de gasto y consumo, ¿no? Entonces, un buen consejo de esos puede trascender en el tiempo mucho más y creo que empieza a ser la conversación de la mesa. Hoy el capitalismo está evolucionando otra cosa, está evolucionando a cuidar a las personas, a cuidar a las empresas. Te voy a poner un ejemplo muy puntual y muy básico. Hoy PlayStation sacó su consola y Xbox lo felicitó por Twitter en un post oficial desde la cuenta. Dijo, queremos seguir jugando con ustedes muchos años. Entonces, ese fenómeno de cuidarse entre el gremio que corresponde y cuidar a los clientes ya no empieza a ser anómalo y una cosa sorpresiva, va a empezar a ser normal cada vez más. Lo mismo va a pasar con los clientes de banca, va a ser más común y tenemos que prepararnos todos para esa evolución, que la gente te asocia a ti por el buen consejo que diste que por el producto financiero que compró. Hacia allá se dirige toda la industria. Totalmente, y eso, como dices, no solamente es benéfico para quien está recibiendo el consejo, sino para el mismo comercial, ¿verdad? Para el mismo vendedor, saber que es una persona que cuida de sus clientes, que ve por el interés siempre de ellos, y eso a la larga va a ser benéfico también para el asesor comercial, ¿correcto? Claro, definitivo. Sí. Mencionabas ahorita, Jorge, y tal vez podemos hilar la idea de ese tema de los sesgos que existen. Hay uno en particular, si puedes ampliar un poquito de él. Hay un nombre que se le da a ese sesgo en específico, es cuando estás consciente que estás gastando más de lo que puedes y a pesar de eso, o más bien por esa razón, validas la compra. Sí, hay una serie de... Creo que en este sector en específico se da muchísimo ese sesgo. Claro.
Hay me parece, dos sesgos importantes que tienen que ver con el tema financiero y con el de banca de hipotecas y propiedades inmobiliarias: la certidumbre ineficiente y el costo-beneficio relativo. Estos sesgos los construimos nosotros a partir de la matriz de sesgos que tenemos, que con mucho gusto le podemos compartir a la gente al finalizar la sesión. Son sesgos que trasladamos de la academia a lo financiero para enseñar a los wealth managers cómo evitar esos autotropiezos que nos hacemos, ¿no? A veces pasa que validamos una idea y pensamos que solo por saber el resultado ya estamos exentos de sus consecuencias. Es esta cosa que pasa de llegar a la agencia de carros y decir, pues yo vengo por un carro de la gama media y me enseñó el vendedor el de la gama alta y ahora digo, bueno, pues yo creo que sí me lo puedo. Entonces lo hago consciente y mágicamente, que ese es el sesgo, mi cabeza piensa que por saber lo que estoy haciendo, por estar consciente de lo que estoy haciendo, no va a pasar nada. Y luego estoy pagando un carro que se depreció más rápido y que es mucho más caro que lo que mi presupuesto daba. Y la única justificación no fue técnica, es decir, a lo mejor no tenían más equipo, solamente tenía vistas en este orden de ideas y ya la compré y ahora me quedé con una compra sesgada, ¿no? Pasa lo mismo con las casas. A veces estiramos el presupuesto y tu equipo y tu gente y tus compañeros y colegas lo podrán saber muy bien. Quieres una casa de 1 millón y luego de repente dices, bueno, 1.2 y ya pasó un mes buscando, bueno, pues hay una de 1.4 y todos felices, ¿no? Eso tiene límites de lo sano. Realmente la cabeza te va empujando a los límites de lo posible, pero hay que ser muy cuidadosos cuando no, porque es irracional, es humano y es irracional estirar la liga más allá de lo que se puede. Y si algo hemos aprendido en los últimos 15 años, sobre todo en la banca mundial, es que el banco usa sus matrices para calcular los riesgos, no usa tu contexto personal. El banco te va a aceptar algo que puede estar fuera de tus posibilidades financieras reales y hay que ser muy conscientes y muy disciplinados en no violar esa realidad, ¿no? Esos son los dos que yo te pondría sobre la mesa. Voy a ampliar un poquito en este último, Jorge, para que las personas que nos escuchan entiendan a qué te refieres específicamente, porque, como bien dices, las matrices de los bancos en algunos casos te permiten tener endeudado hasta el 68% de tu ingreso neto. Eso, según los parámetros del banco, para los productos y las condiciones de los créditos que otorgan, es viable. No significa que porque el banco te autorice X monto de crédito en donde estás topado a ese 68% de tu ingreso, significa que sea sano para ti. A eso se refiere, nada más para poner en contexto a lo que mencionabas, Jorge. Y bien importante. Ahora, yo tengo una pregunta antes de pasar a la mitad de la sesión, invitar a las personas que nos están escuchando a que dejen sus preguntas. Claro. Adelante. Creo que traemos delay, pero o sea, es entender nada más que los bancos siguen calculando las cosas como antes del 2008 y todos supimos la catástrofe financiera que fue en 2008. Pensamos que por ser institucional una decisión o un criterio es sólido o está bien hecho o es infalible, y la realidad es que no. Los bancos también están compuestos por humanos y los humanos en sus cálculos actuarios y matemáticos fallamos. Entonces, cuando falla el cálculo institucionalmente a nivel masivo, tenemos lo que pasó en el 2008 y esas cosas se pueden replicar. Siempre va a acabar siendo responsabilidad del usuario, del cliente, de la persona y del banquero tomar las mejores decisiones. Ahí aterriza eso. Nomás quería dar esa como conclusión. Perdón, me haces una pregunta. Ahora sí, nada más para concluir con esta primera parte de la plática, Jorge. ¿Qué pasa cuando se contrapone la decisión del cliente con el consejo que nosotros le podemos hacer? Sí, buena pregunta y también es una cosa común. Perdona, antes de que nos contestes, Jorge, creo yo, desde nuestra trinchera, creo que son menos los clientes que toman una decisión por su cuenta a pesar de haber recibido la consejería de nosotros. Creo que son los menos, pero sí pasa, sí pasa. Claro. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué se puede hacer? Uno, qué bueno que ustedes lo tienen bien mapeado y saben que son los menos. Eso habla de que hay un poco más de cultura financiera corriendo en las calles. Y dos, lo que pasa es que tu trabajo termina donde te quedas tranquilo de haber dado el mejor consejo técnico posible. Es decir, un buen wealth manager no es la persona que da el consejo que siente que está bien y se va a dormir. Es la persona que fue y fundamentó lo que le dio en opinión a su criterio a sus clientes. Y si la persona decide o no en pro de ese consejo, ya no es problema del wealth manager. Entonces, cuando eso sucede, Hugo, creo que lo más sano es
quedarse tranquilo en haber dado la mejor consejería posible y luego pues todo está en manos del usuario. Como dijimos, es responsabilidad final del usuario. Muy distinto a empujar una decisión nociva y tratar de desapegarse de la consecuencia de haber empujado a un cliente a hacer una decisión, que es un ejercicio que puede ser voluntario o involuntario. Por eso invitamos mucho, y esto es una experiencia también personales. Como te digo, todos nos hemos equivocado en el transcurso de los años y las décadas de carrera. Ver esos casos de errores graves te llevan a ser más consciente y a tratar de mejorar las prácticas para que no te vuelva a pasar, ya sea porque lo pasaste desapercibido y mucho menos, idealmente, porque diseñaste una asesoría para que el cliente se fuera a atorar con el 68%, como decías, de su ingreso, ¿no? ¿Quién vive con el 40% de su ingreso que pueda comprar una casa de 5 o 6 millones de pesos y se disciplina y tal? La hipoteca es un gasto que la gente estira la liga hasta donde puede. La casa es un tema más emocional que matemático. Totalmente de acuerdo. Jorge, me gustaría invitar a las personas que nos siguen, que nos dejen alguna pregunta de lo que estamos platicando el día de hoy para que Jorge pueda contestarlas al final de esta sesión. Me gustaría pasar a la segunda parte, Jorge. Vamos leyendo la segunda parte para contestar la pregunta, como lo dije al principio de esta sesión. Del millón. Exacto, la pregunta del millón, que ha sido constante los últimos 10, 12 meses, diría yo, desde el tema de la contingencia, la incertidumbre que trajo, sabemos que viene con oportunidades, y todo el mundo nos dice que sí es buen momento para invertir, pero no nos dicen por qué, no nos dicen las razones técnicas del por qué es buen momento para invertir. Claro. Yo sé, Jorge, porque pues nos conocemos desde hace muchos años, las pláticas que hemos tenido en tus redes sociales, dices, al menos yo diría durante el último año, que es buen momento para hacerlo. Pero me gustaría que nos dijeras por qué. Pero antes de eso, me gustaría compartir tu historia, Jorge. Me gustaría compartir tu historia porque ustedes deben de saber que Jorge compró una casa hace algunos meses. Pero fue un proceso muy largo para Jorge. Jorge, durante muchos años, él veía en los análisis que él hacía, se podrán dar cuenta ya por la plática que tuvimos en estos 20, 30 minutos, de lo técnico que es Jorge, de lo analítico que es. Y él quería comprar una casa, pero no lo hacía todavía. Estaba atento, él veía algunos datos que él estaba seguro que en un futuro le iban a favorecer y que ese era el momento, que iba a llegar el momento perfecto para hacer la compra. Y ese momento llegó. Yo me acuerdo que Jorge un día sonó mi teléfono, contesté la llamada y me dijo, Hugo, ¿te acuerdas del momento que te he dicho en los últimos 2 años? Bueno, pues ya llegó. Ahora sí vamos a meter mi solicitud, vamos a buscar la autorización porque ahora sí ya llegó el momento de comprar casa. ¿Cómo llegaste tú a esa conclusión, Jorge? ¿Cómo sabías que ese era el momento o más bien que el momento se aproximaba y cómo lo identificaste cuando ya estaba ahí? Claro, es una gran historia porque además, le comparto a tu audiencia, Hugo es mi banquero hipotecario. Entonces, además de una buena amistad, tenemos una relación profesional que recomiendo evidentemente a Finanzas de Hugo a ciegas, ¿no? Por eso estamos aquí hoy. Ahí fue muy interesante porque durante muchos años, bueno, partamos de la premisa básica. En el análisis de mercados, en lo que estudiamos nosotros, hay una expresión que de hecho es una parte del eslogan de nuestro instituto es no hay tendencia sin ajuste. Quiere decir que todo lo que tenga humanos atrás en oferta y demanda tiene impulsos, tendencias, estos precios que suben y tal, y luego retrocede. Y eso retrocede en ciertas matemáticas que no nos daría el tiempo para describir, pero retrocede de una manera ordenada o poco entrópica. Yo fui viendo el desdoble de los precios inmobiliarios desde el 2008. Hasta entonces yo no tenía dinero para comprar una propiedad inmobiliaria, pero luego vi el despegue cuando la gente seguía hablando de crisis en el 2011, los precios ya estaban elevándose. Cuando la gente seguía hablando de crisis en el 2015, los precios seguían disparándose y todos vivimos, la burbuja urbana, por ejemplo, en Monterrey, ha sufrido un despegue de los precios absurdo, impresionante, ¿no? Entonces fui rastreando esos precios, Hugo, y no tienes que tener, digo, yo uso algunos índices, ahorita les platicaré a uno, pero con que te metas a la sección de clasificados y ves las casas, puedes ir graficando tú en tu papel blanco cómo van los precios escalando y solo tienes que esperar el ajuste.
La apuesta que yo hice es como la hacemos en el mercado de valores con las acciones, por un ajuste de mercados, y el día que te marqué, que lo recuerdo perfecto, y además recuerdo que hace como un año y medio, tal vez, estando tú y yo en Guadalajara, platicamos y te dije, el momento está muy cerca. Y no es que yo sea un oráculo, es que los datos te lo indican. Te decía yo, este está a punto de ponerse listo para comprar. Entonces llegó finalmente la fecha de la casa en el lugar que tú sabes que compramos, en la colonia, que es una colonia muy específica que queríamos ahí. Encontramos dos opciones, una se cayó y la segunda fue la experiencia tortuosa de la burocracia que tú y yo hemos platicado y que le platicas a tu audiencia, pero el precio fue un descuento de 45%, que es además no solamente un buen análisis, sino buena suerte, porque el desplome normalmente empieza en 23%, tienen un ciclo matemático los desplomes de precios. Pero esa fue la manera en la que llegué yo a esa conclusión. Si tú ves, por ejemplo, el Green Street Commercial Property Index de Estados Unidos, que es un índice que se compone, acá tengo la nota, 20% retail, 17% oficinas, departamentos 15%, salud 15%, etcétera, ¿no? O sea, vas armando un índice de propiedad inmobiliaria, ves desde el 2009 un despegue de los precios hasta 2019 y luego un ajuste de 10% hacia abajo que yo pienso todavía no ha acabado. Estamos en la etapa 1 de ese ajuste que platicamos. Y eso es como decido yo, Hugo, que ya es momento. Sigue siendo un buen momento para invertir. Sí, y no solo es buen momento para invertir. Digo, aquí todos entendemos la circunstancia típica en la que estamos en una pandemia. Y el tema con la pandemia es que, como pasó con la de la tuberculosis y con la de la polio, obliga a los espacios públicos a modificarse. Y en una etapa de euforia de los mercados, en este caso del mercado inmobiliario, donde los precios seguían despegando, tú escuchabas promesas de rentabilidad de los desarrolladores que ya eran francamente absurdas. Lo que pasa en una pandemia es que los espacios dejan de ser relevantes porque ahora todo está en tu casa. O sea, todo el mundo está guardado, la gente difícilmente va a regresar en los mismos volúmenes a las oficinas, tienes una sobreoferta de mercado y ese es el mejor momento cuando el pánico está corriendo y cuando el pánico empieza a generarse antes de que fervezca, es el mejor momento para tomar oportunidades de mercado porque la liquidez no se comporta a la par que el mercado. La gente quiere la liquidez en la mano y no es necesariamente el mejor momento para que se deshagan de su pedazo de tierra, pero sí para que tú lo adquieras. Entonces, cuando aventar ofertas es ese momento de mercado, ¿no? Y hoy lo que estamos viendo es una conjugación de esos dos factores. Un momento de mercado donde la gente está buscando más espacios para habitar y toda la gente que adquirió espacios o desarrolló espacios en el último boom se ve obligado a rematar o bajar el precio porque hay un exceso de oferta construido. Todos lo decimos y lo platicamos en el coloquio, ¿no? Ve a la calle y ve un edificio de oficinas hoy, está vacío, está prácticamente vacío, antes de la pandemia. Con la pandemia hay desarrollos que ya rompieron su punto de equilibrio hace 6 meses y ya no lo van a recuperar, van a salir con pérdida, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con las casas, siempre hay un poco de delay. En el tema de las casas es hacer una oferta, como la historia que tú sabes que acabas de platicar, hacer una oferta, ver que se adapte lo que tú puedes y afortunadamente eso además conjuga muy bien con las tasas de interés y las tasas comerciales de créditos hipotecarios están en su mínimo de la década. Entonces tienes dos cosas buenas, el precio desplomando y la tasa desplomando a la misma velocidad con promociones porque el banco, y esto se lo explico a la gente rápido, el banco, la línea de crédito más sana que puede dar es el hipotecario. Entonces, corta las llaves de todo por miedo, por la crisis económica mundial, menos la del hipotecario. El banco sabe que puede cortar las de los créditos empresariales, la de los créditos de Venture Capital, puede cortar todas las llaves como lo hizo. En esta pandemia ha cerrado llaves a todo el mundo, hasta las empresas más grandes, pero el hipotecario sigue corriendo. Y como es su única fuente de revenue, lo que hace es hacerlo más atractivo porque la competencia está que arde. Y ahí hay una gran oportunidad para ustedes y para los clientes de aprovecharlo. Para que la gente entienda también el contexto de lo que estamos hablando, las condiciones de los créditos a las que se refiere Jorge son la baja en las tasas de interés, las promociones, no nada más las condiciones del crédito, sino las promociones, el tema de poder aligerar los gastos iniciales de la compra. Y bueno, lo fundamental, lo que dice Jorge, que son las condiciones de crédito, las tasas de interés que han ido a la baja en los últimos 8 o 10 meses. Claro. Te hago una nota, perdón, antes de seguir, para que tengo el número aquí, lo acabo de actualizar.
El mes pasado, el Green Street Commercial Property Index de Estados Unidos, que Estados Unidos es somos el apéndice necesario de este índice, bajó 9% en el mes el precio promedio de esta ponderación que les acabo de platicar. En los 3 meses anteriores acumulados lleva menos 11%. Los desplomes de precios son así, de a 10 en 15 en 10. ¿Puedes ampliar un poquito más? ¿A qué te refieres con ese 9%, Jorge? Sí, lo que han bajado los precios promedio del compuesto que te digo que es retail, oficinas, departamentos en el Green Street Commercial Property Index de Estados Unidos es 9%. Eso quiere decir que el promedio de lo que se ha desplomado los precios de la vivienda, oficinas y tal es 9% el mes pasado. Y ahora, ya estamos en la última parte de la pandemia, ¿no? Eso es interesante. Para allá iba mi siguiente pregunta, Jorge. No sé si tú tengas ese dato, hayas hecho ese análisis de cuánto es lo que tú prevés que los precios sigan comportándose como lo han hecho. Va a ser muy relativo porque cada persona va a buscar lo que quiere comprar ella, ¿no? Lo que vemos nosotros son índices. Entonces, lo que te topes tú en tu casa no va a ser lo que el índice hace. El índice es una muestra compuesta. Pero para que también todo el mundo tenga claro, cuando estudiamos mercados y vemos los fractales y lo que hay atrás de las matemáticas de la oferta y la demanda en los humanos, el ajuste de precios mínimos, es decir, lo que baja el precio mínimo de una cosa en un ajuste de mercados grande, de ciclo, como decimos, una década, 2 décadas, es 23.6%. Entonces, si lleva cerca del 15%, le falta todavía ahí 7 punto y pico, 8% mínimo, ¿no? La del 2008 fue una aberración, para que tenga la gente parámetro, la segunda matemática atrás de un ajuste es 61.8%, ese es el otro mínimo, ¿no? En el 2008 bajó el índice de 100 a 63.3%. O sea, se dio un ramalazo importante de 47%, ya viene en camino al 50%, ¿no? Ahorita vamos a ver algo un poco más tenue, pero igual de benéfico, ¿no? Un ajuste de 25% de descuento por tu casa, más las tasas al 7 punto y pico, 8 que ustedes saben que están, pues es una conjugación de mercado hecha para que la gente compre casa. Y creo yo que esos 2 puntos que acabas de mencionar es la parte fundamental de la pregunta que estábamos haciendo. Esa es la razón, Jorge, del momento que estamos viviendo y de por qué es buen momento para hacer este tipo de inversiones. ¿Correcto? Esto es bien importante, Hugo. Además, yo le pondré contexto a la gente porque mucha gente obviamente no me conoce. Yo soy, en general, y lo pueden ver en mis redes sociales, enemigo de comprar tierra por comprar tierra. O sea, Hugo se los puede decir de primera mano. Que yo esté diciéndoles hoy que es el mejor momento para comprar tierra ya es en mi propia carrera un hito, porque yo tengo una década diciéndole a la gente que no compren tierra y que se esperen. Entonces, vas a agarrar un buen desempeño de tu portafolio si lo agarras así de económico, ¿no? Y eso seguramente si se echan una vuelta a tus redes sociales se pueden dar cuenta de que así es. Sí. Y bueno, nada, a mí me gustaría ampliar un poquito esta última parte, porque tal vez lo mencionamos de forma muy general, pero no olvidemos, y es parte, insisto, de la parte introductoria que tú das en tu curso, de contextualizar, de individualizar cada consejo que demos. Un consejo genérico pudiera ser tal vez que sí es buen momento para hacerlo, pero no hay que perder de vista, sí es buen momento para hacerlo, pero no hay que perder de vista también la parte individual de la persona, de si tiene estabilidad financiera, si tiene estabilidad laboral, si tiene estabilidad emocional. Son aspectos que conjugados con el análisis que nos acabas de ver, con los datos que nos acabas de compartir, Jorge, si se conjunta todo eso, entonces creo que es el momento ideal para hacer una inversión. Claro. Importante además el tema de contextualizar. Sí, analizar la situación específica de la persona, del usuario, siempre va a ser más importante que las condiciones, ¿no? Porque las condiciones pueden ser las mejores, pero si alguien trae un problema económico, pues se te va a pasar el ciclo y no pasa nada, ¿no? En 10 años tocará otra vez, o agarras el ajuste intermedio dentro de 5, lo que sea. Finalmente no es magia, ¿no? La gente piensa que, y esto se habla mucho, ¿no? Ya se hizo como popular la idea, las recuperaciones en V le dicen a la economía, y que si en L y que si en W. Las recuperaciones económicas no tienen forma de letra, tienen una forma estructural pues, muy extraña que parece más bien como un gusano que se retuerce. No es así de no caótico, ¿no? Es un poco más entrópico, pero es un buen momento en general, ¿no? Pero hay más importante que el momento es la persona, como tú dices, poner en contexto. Exactamente. Todos estos temas
audiencia, personas que nos están escuchando, todos estos temas los pueden encontrar con mucho más detalle en los cursos que imparte Jorge dentro del Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México. Pero, Jorge, si nos puede dejar tus datos de contacto para que las personas que están interesadas en tomar algún curso puedan hacerlo. Claro, si quieren tomar algo o ver algo de la materia, pueden escribir a contacto@iatbursatil.mx, que es el correo del instituto, o jchacon@iatbursatil.mx, que es el correo directo de nuestro coordinador académico, que es Jorge Chacón. El Instituto de Análisis Técnico. Técnico Bursátil, correcto. Nuestras redes sociales son IAT Bursátil MX, en Facebook, LinkedIn, Instagram van a encontrarlo igual, Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México. Mi teléfono se los doy con mucho gusto, nada más no me escriben a las 12 de la noche, pero por lo demás, encantado de la vida, se los puedo ayudar, es 811-599-2955. Y pues bueno, ahí todo el tiempo estamos lanzando cursos, convocatorias, etcétera. Tenemos bastante oferta educativa interesante para los banqueros, promotores y wealth managers, y ojalá les pueda servir de algo. Muy recomendable. Yo les puedo comentar, estoy tomando el curso de Jorge y creo que tiene información muy valiosa para todos los que estamos de este lado de la consejería. Muy valiosa, muy recomendable también para que se pongan en contacto con Jorge a través de sus redes sociales y puedan ampliar en de esto que tocamos el día de hoy, de estos temas que platicamos el día de hoy. Jorge, me gustaría, por último, invitar a las personas, no sé si les haya quedado alguna duda, si quieran compartirnos algo, tengan alguna pregunta para nuestro invitado, para Jorge, el día de hoy. Por acá, déjame leer los comentarios, Jorge. Eibar Sosa nos comenta, cuando hay ética profesional y se quiere ayudar al cliente, se trabaja con honestidad. Correcto, Eibar. Claro. Daniel Chavarri nos pregunta, Jorge, mencionas que el paso 2 para una consejería financiera completa es el tema de las pensiones. Hay una pregunta que nos hace Daniel. Dice, ¿qué pasa con un profesional independiente, como lo somos nosotros, los asesores inmobiliarios o hipotecarios, que no cuentan con una Afore? Siendo que una persona de estos giros está familiarizada con bienes raíces, podría pensar que sustituir una pensión como tal por invertir en bienes raíces con el objetivo de vivir de sus rentas al momento del retiro. ¿Qué opinas sobre ello? Muy importante. La gente que planeó eso hace 20 años y hoy está queriendo vivir en sus rentas, se va a pasar 2 años sin cobrar esas rentas porque estamos en una pandemia y hay una sobreoferta, ¿no? Tener un plan de pensiones, creo que más allá de a qué te dediques, es fundamental porque es una garantía de tener liquidez cuando dejes de producir recursos, si dejas de producir recursos alguna vez. Es un colchón. Entonces, siempre recomendaría, la Afore me parece que es de juguete. Yo siempre recomendaría tener una cuenta de pensiones privada, administrada por ti o por la empresa donde trabajes, la prestación, pero una cuenta privada de pensiones me parece indispensable y ahí hay que tener mucho énfasis en que eso es el primer pilar patrimonial, ¿eh? Más allá que ahorrar para la escuela de tus hijos y para todas esas cosas se pueden suplir. La liquidez en tu jubilación o en tu retiro, no. Entonces siempre hay un tema ahí de hacerle caso a esos asesores que promueven productos para el retiro. Escuchen bien lo que están diciendo, tiene todo el sentido del mundo. Gracias, Jorge. Aquí, tocayo Jorge Juárez nos pregunta, ¿buen momento para invertir en fibras del sector de naves industriales? Buena pregunta, Jorge, gracias por tu pregunta. Yo no soy muy adepto a las fibras tienen una falla estructural inherente de cómo se construyen esos mecanismos de inversión. La única fibra que me gusta, y no trabajo para ellos, ni me pagan, ni nada, es Fibra Monterrey, por el tema de coberturas que tiene. Fuera de esa fibra, como inversión de corto plazo, ya se te quedó corta. Una fibra tenía el atractivo cuando las tasas estaban al 2%, que pagaba el 6% y era tierra. Ahí estaba el atractivo famoso de las fibras, ¿no? Una fibra como Fibra Monterrey cobra en dólares y gasta en pesos. Ahí hay un atractivo de cobertura cambiaria muy interesante, por eso la recomiendo. Pero lo que pasa con las fibras es que la tasa que te paga el premio es tan bajo es tan bajo al lado de tasas como los últimos 4 años que han estado ahorita están en 4 y pico, pero estuvieron en 8 hace meses. Entonces, cuando tenías tasas al 8 y las fibras al 6, ya no te valía mucho la pena estar al 6, puede estar al 8 en CETES, ¿no? Claro. Eso es lo que pienso, que me parece que se quedan un poco cortas para el objetivo y para diversificar es muy importante, es un tema más complejo, es una clase de activo
que no es tener tierra, ¿eh? Tener una fibra es una clase de activo líquido que el asset subyacente está en tierra, pero tú liquidas acciones de un fideicomiso. Entonces, no es tierra. Tierra es tierra, que compres tú tu casa. Yo no pondría el dinero que metes ahí en la clase de activo de inmobiliario. Yo, para hacer eso, tendría que tener un pedazo de tierra. Totalmente. Gracias, Jorge. Déjame ver por aquí, no hay, si hay más preguntas. Perfecto, no hay más preguntas, Jorge. Si no hay más preguntas, querida audiencia, nos vamos a despedir. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado el día de hoy. A ti, querido Hugo, un absoluto placer estar con ustedes. Me encantó y he encantado la vida en lo que les pueda servir. Saben dónde encontrarme. Muchas gracias. Recuerden, el próximo jueves va a estar Carlos Tomás aquí en otra sesión de Facebook Live en Finanzas, Asesores Hipotecarios. Nuevamente, Jorge, muchas gracias. Pónganse en contacto con él si se dedican, insisto, al tema de las ventas. Muy importante y muy interesante el curso que imparte Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias y pues nos despedimos de nuestra audiencia. Nos vemos la que sigue. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.